escuchando. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, Estábamos hablando de eso. A mí me gustaría ir, si tenés alguna noticia importante internacional para anunciarlo, lo haces ahora y después vamos hoy hay paro de trenes y es uno de los tantos paros que se vienen, ¿no? Y de cómo está tomando este gobierno la situación gremial que están tratando de declarar a los docentes como sector esencial y qué significa eso y todo. ¿Te parece? bueno, no hay ningún problema. Con respecto a los paros y la lucha, sí, se va a empezar a dar un creciente movimiento de huelgas porque el avance de la inflación es muy grande, los aumentos de los precios todos lo estamos viviendo, entonces obviamente la clase trabajadora va a empezar a dar luchas, más teniendo en cuenta que los dirigentes sindicales están traicionando al pueblo como lo han hecho siempre. No estamos en presencia de un plan de lucha de la CGT, que es lo que correspondería, ¿no? O sea, frente a la magnitud de lo que está sucediendo. Ahora, también es cierto que el gobierno sufrió una derrota. El DNU que el gobierno había enviado, cayó, no fue votado, entonces el gobierno está viendo cómo hace para implementarlo. Sí, lo que pasa es que recién me escuchaba yo mismo, el aumento en las huelgas es una cosa lógica. Declarar a la educación como servicio esencial es algo que han hecho muchos gobiernos, no es ninguna novedad, y bueno, no creo que los docentes acaten esa resolución si se decide, porque digamos los maestros, siempre el docente, en la movilización de los docentes es la que fija el salario, digamos, ¿no? O sea, más o menos cuál va a ser el tope salarial que van a pedir el resto de los gremios estatales, siempre el caso testigo es el docente. Entonces, los docentes van a salir, van a hacer un reclamo que va a tener apoyo total de la población, dado lo que está sucediendo, que está aplicando un plan económico que ya todos sabíamos, es un plan terrible contra el pueblo, que favorece nada más que al 1% de la población, los más ricos, y a las grandes empresas y banqueros del país. Pero por otro lado, los dirigentes del peronismo, sobre todo, están haciendo todo lo posible para evitar que el pueblo irrumpa con mucha fuerza y termine con el gobierno de Milei, ¿no? Entonces están conteniendo al pueblo. El paro que sacó la CGT fue un paro de 12 horas, con transporte hasta las 7 de la tarde, es decir, son medidas muy tibias como para impedir que una irrupción muy fuerte del movimiento de masa termine con el gobierno. Y ahora no hay nada de la CGT, salvo alguna declaración de un paro, pero no hay nada concreto. Entonces lo que va a empezar a ocurrir es también la irrupción de los gremios cada uno por su cuenta, que igualmente para el gobierno es un problema porque le va a poner límite a sus intentos de hambrear al pueblo. ¿Y no te parece que estos paros pueden llevar a un paro nacional de todas maneras? Sí, porque son una presión que sufre la dirigencia de la CGT, pero no necesariamente, porque ya la declaración de un paro general es un paso político que el peronismo no está dispuesto a dar. Digamos, el peronismo en general, igual que los demás sectores políticos del país, por ahora tienen el gobierno de Milei, manifiestan la oposición parlamentaria, punto, pero nada más. Entonces, es eso, digamos, esta es la situación política del país. A nosotros nos parece que, el gobierno está muy complicado porque no tiene apoyo político, hay un derrumbe en su apoyo, todas las encuestas indican que hay un descontento muy grande con el gobierno, que no lo apoya una minoría, digamos, hoy en la Argentina creo que un 30% o una cosa así, pero sigue esto, va a terminar siendo como Macron en Francia, que tiene nada más que el apoyo del 7% de la población. Pero eso no quiere decir que el peronismo crezca en apoyo ni más por el estilo. A nosotros nos parece que debe haber un repudio a todos los partidos y dirigencias políticas del país. Daniel, todos estos ajustes no se da por casualidad. Ellos tienen un plan, digamos, y ese plan tendría, por un lado, un contexto internacional. Por otro lado, acá en Argentina serían dos, según dicen algunos analistas, que es bajar la inflación con la baja de consumo, y por otro lado, acumular dólares, o sea, ahorrar, llegar al déficit cero
o bajar el déficit fiscal, con ese ahorro comprar dólares para después hacer la dolarización. ¿Vos lo ves así? No lo vemos así. ¿No? El plan de Milei tiene otro objetivo, que es aumentar la superexplotación de la clase obrera. Y eso hoy es imposible, digamos, esa es la parte que fracasó. Van a intentar otra vez con la reforma laboral, que ya no la pudieron implementar. Bueno, eso es lo que realmente necesita la clase dominante de Argentina, como para, digamos, acá hay una crisis del régimen de acumulación capitalista argentino, que impuso el kirchnerismo, que está agotado, porque dependía mucho de la venta de soja china. Como China se derrumbó y está en crisis total, la venta de soja no permite una ganancia muy importante para el Estado como para mantener la masa de subsidios que hizo que el kirchnerismo llevara adelante lo que ellos denominaron la década ganada, pero en realidad fue un crecimiento brutal de la desigualdad, del hambre y la pobreza tapado con subsidios. Ahora se quitan todos los subsidios y se va a intentar avanzar en la superexplotación obrera, pero eso es muy difícil de implementar porque puede explotar la clase obrera, el pueblo, y aparte el gobierno no tiene fuerza para hacerlo. Entonces, lo que hace nada más son medidas de paja, digamos, recaudar más, comprar dólares y punto. Lo de bajar la inflación es algo que están haciendo todos los gobiernos del mundo. Así, todos los gobiernos del mundo, hoy todo el mundo está en recesión, y la recesión está hecha para intentar bajar la inflación, que es mundial. Acá en Argentina hay una hiperinflación, producto de los desastres del capitalismo, pero el mundo entero está viviendo una inflación muy importante. La Reserva Federal de Estados Unidos, hay una inflación disparada globalmente desde el año 2021, producto de los salvatajes los rescates bancarios que hubo a partir del año 2019. En el 2019 fue la quiebra, todas las grandes corporaciones del mundo, y hubo un operativo de salvataje muy grande, que fue la verdad quizá el más grande de todos. Ellos lo llaman quantitative easing, QE, es el QE4, hubo tres operativos de rescates anteriores, el QE1, QE2 y QE3, este QE4 fue de casi 30 billones de dólares, o sea, fue muchísimo dinero. Eso disparó la inflación en todo el mundo. Entonces, Argentina, como parte de eso, aquí se recontradisparó la inflación, pero acá ya había inflación, o sea, la inflación llegó a países donde no existía, como, qué sé yo, Suecia, Canadá, el propio Estados Unidos no tenía prácticamente inflación, y empezó a explotarse la inflación, lo que provocó una oleada de huelgas obreras muy importante, que es lo que estamos viendo hoy. No hay huelgas, por ejemplo, la huelga de las tres automotrices norteamericanas en conjunto, una huelga histórica, surgen a partir de la disparada de la inflación. Entonces, todo ese proceso, ¿cómo intenta solucionarlo Estados Unidos, el imperialismo mundial? Con un aumento de la tasa de interés que introduce recesión en la economía mundial, y la economía mundial cae en la recesión producto de la política de los gobiernos capitalistas del mundo para tratar de bajar la inflación. Bueno, quieren resolver un desastre que hicieron con otro desastre. Eso, acá en Argentina, es lo mismo que está haciendo Milei, es decir, introducir recesión, que la gente no consuma, que no haya movimiento de la economía para que baje la inflación. Hay que ver si lo logran. Si la baja del consumo ya lo lograron. Fue un desastre, fue la temporada de verano más pobre en la costa que se vio. Hay una caída del consumo vertical, producto de que la gente la está pasando mal y los precios de los productos se disparó, pero eso no quiere decir que se solucione el problema de fondo de la inflación. Veremos, es un problema mundial. Lo importante es que la clase obrera haga cosas como la que está haciendo hoy, que es el paro de los ferroviarios, y seguramente va a haber un paro también de los docentes, y Argentina se suma a la ola también que hay mundial de luchas obreras muy importantes que hay en todo el mundo, la recuperación del salario, que tiene que ver con estos ataques que internacionalmente está haciendo las clases dominantes para salir de la inflación y defender el capitalismo. Así es, tal cual. El tema, entonces, que ellos tienen o están jugando con fuego. ¿Cómo es el cálculo de ellos que hacen una recesión semejante en un país que ya venía, o en un pueblo que ya venía aguantando bastante la inflación con el gobierno anterior? ¿Es una cuestión de cálculo o no le queda otra alternativa? No, tienen claro, no le queda otra. O sea, no se puede vivir con una inflación. La inflación
voltea gobiernos, o sea, recordemos lo que pasó con el gobierno peronista, que nos precedió, hubo 3 gobiernos de hecho, el gobierno de Alberto y Cristina que cayó en el 2000, en las elecciones de medio término, 2021, y que hubo que traer a Mansur, lo pusieron de jefe de gabinete y cayó, y atrás tuvieron que buscar a Massa, que asumió las funciones de presidente, ministro de Economía, y todo junto. Es decir, Milei va camino a lo mismo si no soluciona el problema de la inflación. Entonces Milei tiene que salir a solucionarlo, y la única receta que tienen los capitalistas para solucionar la inflación, así como lo digo de brutal, es destruir fuerzas productivas, no queda otra. Ellos solucionan así el problema de la inflación. Es decir, ¿cómo lo solucionan? Que la gente coma menos. Entonces cae el consumo, y la caída del consumo, en teoría, para ellos bajaría los precios. Pero no siempre se comportan las cosas según cree la clase dominante que se van a comportar. Han fracasado muchísimos años, y el capitalismo está en una crisis muy grave en todo el mundo, que es lo que le ocultan al pueblo, ¿no? O sea, todas las direcciones le ocultan eso al pueblo, le hacen creer que se puede construir un mejor capitalismo. Entonces, sin decirle la verdad, que el capitalismo ya no se puede mejorar. El capitalismo está en una crisis muy grave globalmente, y cada día empeora. Entonces, lo que está haciendo Milei acá es simplemente una salida destructiva muy grande, con una promesa que si vos aceptás todo este desastre, dentro de un tiempo vamos a estar mejor. Claro. Que es un poco lo que Menem le decía, ¿cómo es? Estamos mal pero vamos bien. O sea, esa vieja frase que, bueno, que justamente el pueblo argentino recuerda, porque también esa época fue una época de mucha crisis, desocupación y desigualdad. Bueno, esto es lo que estamos viviendo ahora, y a nosotros nos parece que lo que va a suceder es un crecimiento de las luchas obreras y populares con mucho apoyo del pueblo, que lo más probable es que termine originando una nueva crisis, digamos, política del gobierno de Milei, que ya es un gobierno que está muy cuestionado, ya cayó muy grande el apoyo en 2 meses. Todas las encuestas están diciendo que hay descontento masivo, pero te insisto, lo que le tiene mucho miedo a toda la clase dominante es a una irrupción del pueblo que provoque una nueva revolución. Entonces eso le tiene mucho miedo, tanto el peronismo, toda la clase dominante. Entonces están intentando evitar un levantamiento del pueblo o una llamada a una huelga general que después no puedan controlar. Entonces, bueno, esa es la preocupación que tienen las clases dominantes, que no son las nuestras. Nosotros opinamos que hay que derrotar al gobierno, hay que sacárselo de encima, y hay que imponer un gobierno obrero y popular. Esto ya no da para más. El capitalismo no tiene ninguna respuesta para nosotros. Volviendo un poquito a la preocupación de ellos, ¿será por esa preocupación que vino sin anunciarse la segunda del Fondo Monetario Internacional? Esa noticia salió hoy en Clarín, en la edición impresa. Ahora no lo puedo encontrar cómo se llama, pero... Sí, pero igual el Fondo Monetario Internacional es un actor de quinto orden. O sea, la deuda externa que Argentina tiene con el fondo es el 17% de la deuda que tiene. Pero las deudas más grandes, por ejemplo, la deuda más grande que se creó ahora, la creó el gobierno, el BOPREAL, es el bono, el bono K, le decimos nosotros. Es un rescate a los empresarios kirchneristas, que son los importadores. O sea, el negocio de la importación lo maneja el kirchnerismo, lo maneja el NARSA y todas las empresas que manejan los funcionarios K. Y Milei, o sea, todos esos funcionarios tienen deuda con los bancos en la importación, la maniobra de importación de productos que han hecho. Entonces, están todos yendo a la quiebra, y el gobierno los rescató con un bono que lo vamos a pagar nosotros. Ese tipo de deudas son más importantes que la deuda con el Fondo Monetario Internacional, mucho más grandes, deudas con fondos de inversión, con fondos de todo tipo. Nosotros creemos que todo eso hay que desconocerlo. O sea, no tiene sentido que el pueblo esté pasando por semejante nivel de privaciones y crisis, y ya tenemos 22 millones de personas o 27 millones de personas en la pobreza, es decir, millones de personas que no pueden comer. Es gravísimo. En un país que produce comida para 600 millones de personas, es ridículo. Bueno, eso es el capitalismo. El capitalismo es una cosa irracional que justamente que hay que abolir. Ya no tiene sentido, es una cosa completamente... Lo presentan como algo moderno, pero
es una cosa ya vieja, esta división de clase brutal que implica que millones de personas no tengan acceso a la comida, mientras hay un 1% riquísimo que está de fiesta en Punta del Este y demás. Bueno, es en Miami, bueno, justamente ahí eso es lo que se tiene que terminar. Eso es lo que es antiguo y arcaico, la desigualdad social, y eso se hace con la lucha. Y alrededor de las fuerzas políticas que estamos definidas y determinadas, y aparte lo hacemos público, a terminar con este sistema de una vez. ¿Sería... No por la vía de las elecciones, sí. No, sería eso el eje de las conversaciones que hay ahora por todos lados, ¿no? Que se arman pequeñas asambleas, inclusive asambleas barriales, que están por el no a este gobierno, pero digamos también hay que discutir una salida, ¿no? Claro, exactamente, tenés razón. Pero no solamente en las asambleas barriales, yo creo que hay, por todo el país hay un debate ahora, es decir, hay una crisis muy grande. Y fijémonos una cosa, Antonio, de lo que estamos hablando. Estamos en febrero, el año no empezó. Cuando esto empiece en marzo, abril, mayo, ahí veremos el desarrollo de un proceso de crisis mucho más profundo. Entonces, estamos preanunciando tendencias. Es decir, el año arrancó con un paro general que, por más que la CGT quiso limarle, digamos, aspectos que fueran contra el gobierno muy fuerte, ese paro fue impuesto porque el pueblo salió a la calle y le gritó paro general, digamos. Era imposible no escuchar la demanda. Entonces eso obligó a los dirigentes de la CGT, que estaban guardados abajo de un sótano, a tener que sacar el paro general, limándole todos los aspectos, haciéndolo lo más tibio posible. Pero por más que las direcciones quieran ser tibias, el pueblo está muy caliente. Entonces esto se va a expresar de alguna manera u otra. Bien, Daniel, son 10:11 justo. Cerramos esta nota agradeciéndote por tu colaboración cada miércoles, y interesante tus opiniones y la salida, que es para pensarlo y discutirlo, ¿no? Entre todos y todas. Así es, un agradecimiento muy grande hacia vos y a todos los que nos están escuchando, y nos vemos el miércoles que viene. Bien, gracias, chao. Hasta luego. Inicio de hora. Este sonido alerta que ha comenzado una nueva hora. No te resistas al cambio. Son las 11 de la mañana en punto. Citas célebres de los mejores